diseña tu futuro, hackea tu cerebro, navega la complejidad, instálate nuevas aplicaciones. Todo esto lo ponía en la contraportada del libro, lo sabéis, ¿no? O sea, ponía como muchos mensajes, ¿no? Y os voy a presentar hoy a los autores. Ellos nos acompañan hoy, son Mónica Quintana y David Alayón. Voy a contaros algo antes de que los tengamos en el escenario. Mónica es estratega, es experta en innovación, es fundadora y CEO de Mindset. Es medalla de oro, esto me ha impresionado, medalla de oro europea al mérito en el trabajo. David es uno de los mejores futuristas en España. Es también cofundador de Mindsight, es director de innovación de Innuba. Además, ha sido anteriormente ha sido responsable de proyectos de innovación en Inditex. Así que un fuerte aplauso para ellos dos. Son autores de este libro, Upgrade. Después vamos a verlo. Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias de corazón por habernos invitado, por no perder las buenas costumbres. Luego a Juan Carlos le daremos un abrazo en el café. Además lo haremos a dúo los dos y encantados de estar aquí. Nosotros que somos una especie de casi pimpinela del futurismo y de la perspectiva estratégica. Y bueno, pues esperamos dejar aquí algunas claves prácticas que esperamos que sean de utilidad. O sea que vamos con ello. Efectivamente, dábamos algunos mensajes contundentes porque nos ha tocado vivir unos tiempos un poco complicaditos, consideramos, y yo quería arrancar preguntándoles a todos ustedes, bueno, a todos vosotros, que así lo hacemos un poquito más cercano, ¿cuántos están ya cansados de escuchar acrónimos como BUCA, el VICA, el BANI? Pueden levantar la mano, ¿eh? Bueno, yo creo que a lo largo de todos estos últimos tiempos hemos estado escuchando un montón de cosas acerca del cambio, de transformación. Y lo cierto, a ver si no se me cae el micrófono, es que estamos viviendo tiempos de gran complejidad. Me voy a poner aquí un poco para que se vea la idea y el concepto. Estamos viviendo tiempos de gran complejidad donde la transformación está ocurriendo de manera acelerada. Y a nosotros en concreto nos gusta hablar de un concepto de Seudín Sardar, del Centro de Estudios Postnormales, que nos viene a decir o nos viene a poner sobre la mesa este concepto de tiempos postnormales, que básicamente lo que consiste es que esta manera que teníamos de hacer las cosas hasta este momento, yo soy estratega de formación y de vocación, además, donde hacíamos pues planificación estratégica, business plan a 5 años, ya prácticamente nos parece ciencia ficción. Toda esa manera que teníamos de hacer las cosas a día de hoy ya no nos sirve porque todo ocurre a una gran velocidad, tenemos un montón de incertidumbres y ¿qué os voy a contar? Que hemos puesto a prueba nuestra propia resiliencia, que nos ha tocado una pandemia, una gran recesión que tenemos a la vuelta de la esquina, nos ha tocado una pandemia, cambio climático y toda una serie de desafíos como la guerra que nos ponen ahora mismo en un contexto de gran incertidumbre. Quiero decir, pese a todo esto, que nuestro mensaje es siempre de optimismo y que pese a todo estamos en una época maravillosa. De hecho, me encantan mucho de los mensajes que han salido esta mañana, que nos hablan además de valores que para nosotros son también muy importantes. Tenemos la gran oportunidad y además en este foro a nosotros nos gusta estar rodeados de CEOs, donde se parte el bacalao, porque tenemos la oportunidad de generar un gran impacto en nuestro entorno, no solamente con los equipos, sino también con todo el impacto social que somos capaces de generar y del que a menudo no somos conscientes. Bueno, con todo lo que tenemos que hacer, ¿por qué tendríamos que plantearnos, además, hacer un upgrade y convertirnos en estos líderes a prueba de futuro? Bueno, pues precisamente porque tenemos una gran responsabilidad por delante. Aquí algunos datos que nos apetecía poner sobre la mesa, todo lo relativo a la cuestión del bienestar y también de la salud mental, porque con toda esta situación de incertidumbre que nos ha tocado vivir, nos encontramos, por ejemplo, con datos como que tenemos a los equipos agotados. Recientemente, además, hacíamos una revisión exhaustiva de datos de la Organización Mundial de la Salud, donde se nos dice, por ejemplo, que ya no solamente la gente o los equipos están cansados, sino que están agotados, están exhaustos, el 53% de las personas a nivel global, lo cual nos tendría que dar bastante para pensar, porque además no nos equivoquemos, el mayor activo de cualquier empresa es el talento, es decir, desde una perspectiva humanista somos las personas. Luego la cuestión de la soledad. Nosotros nos dedicamos al mundo de la consultoría y por paradójico que pudiera parecer, con puestos de responsabilidad, trabajando con tanta gente y nos encontramos que uno de los mayores problemas que tienen los directivos a día de hoy es que se sienten solos,
que es algo que a mí pues me conmueve y me llega al corazón, ¿no? Qué difícil es tomar decisiones, qué camino tan solitario, sobre todo en el caso de los emprendedores o emprendedoras, qué duro es tomar decisiones cuando a menudo no tenemos toda la información disponible, lo cual también está teniendo un impacto no solamente sobre las personas, sino sobre el propio tejido empresarial de nuestro país. Por otro lado, también la sobrecarga cognitiva, que tiene que ver con esta cuestión del compromiso o del engagement, donde esto es alucinante. Datos también globales, solamente el 20% de los empleados y empleadas dicen que están comprometidos y 1 de cada 3 está buscando un trabajo nuevo. Lo que, grosso modo, si hacemos la cuenta un poco por encima, nos da que tenemos aproximadamente, en términos globales, un 50%, de diletantes, podríamos decir, o que todavía no saben muy bien si están comprometidos o si quieren cambiar. Hay toda una serie de fenómenos y de tendencias globales que nos tienen que hacer pensar en una manera distinta de hacer las cosas y donde tenemos la oportunidad de promover otras maneras de trabajar y otro tipo de valores también diferentes. Bien, ¿y qué es lo que podemos hacer nosotros en relación con todo esto? Y por dar alguna pista de cosas en las que luego profundizamos en el libro y luego yo creo que tendremos un ratito también para hablar de ello en la presentación. Pero bueno, básicamente lo que nos contaron a la mayoría de nosotros es esto del talento vertical, ¿no? O con forma de I. Por ejemplo, pues un investigador científico, un contable, podría ser, un peluquero, cualquier profesión que implique un alto grado de especialización vertical. A mí es lo que me contaron. Tú estudia, especialízate, empieza desde abajo, esfuérzate. Yo he de decir que soy muy partidaria de la cultura del esfuerzo también. Bueno, esto daría para mucho, sería un melón que daría para otra charla más. Pero bueno, tú estudia, especialízate y luego a partir de ahí pues tendrás una gran carrera. Cuando llegamos a managers, resulta que lo que nos dicen es justamente casi todo lo contrario. Tienes que saber muy poco de muchas cosas, pero sobre todo lo que tienes que tener es esto que llamábamos antes de las habilidades blandas, que de blandes nada, porque las habilidades blandas son las nuevas duras habilidades. Nosotros hablamos de power skills, ¿no? Dentro de este marco que nosotros hoy planteamos aquí, que es upgrade, que es esta forma, digamos, horizontal. Bien, pues nuestro planteamiento, y también para público directivo, lo que nosotros queremos plantear es algo que se parece un poco más a esto, que tiene que ver con esta idea del neogeneralismo, que tiene que ver con esta idea de la polimatía, donde hemos transitado un modelo de talento con forma de T, donde, oye, pues a lo mejor somos especialistas en un campo y además tenemos esas power skills y somos capaces de implementarlas en diferentes contextos, pues una pyme, una startup, una gran corporación, un evento o lo que sea. Es decir, somos especialistas que tenemos la capacidad de aplicar esas competencias en distintos contextos. Bien, lo que nosotros hemos visto a lo largo de todo este tiempo es que muchas de las empresas referentes, y paradójicamente, lo que están buscando es estos perfiles que ya no solamente tienen un talento en forma de T o un talento en forma de pi, sino que cada vez más van hacia ese talento que podríamos decir con forma de peine. De manera que tú te vas especializando en diferentes campos verticales y luego eres capaz de tener la flexibilidad cognitiva y comportamental para poder aplicarlo en distintos contextos. Fijaos que ya no es como era antes, ¿no? Que tú podías saber mucho de datos y ya está. Bueno, pues hoy tienes que saber de datos y de visualización, porque como no sepas, además tu trabajo ya pues no vale tanto. O podemos saber de recursos humanos, pero tenemos que saber de marketing, o de recursos humanos y de analítica, etcétera, etcétera. Y esto vale tanto para los líderes de nuestros equipos como incluso cuando tenemos que pensar en clave de altos directivos como somos los que estamos aquí en las organizaciones, porque nosotros además también tenemos empresas que lideramos, ¿no? En este caso pequeñas empresas. Bueno, pues esta es la propuesta y es muy interesante tenerla en cuenta porque vamos hacia un mundo donde el nivel de los problemas que tenemos que resolver ha adquirido tal complejidad que ya no es como antes, que una únicamente podía resolverlo todo, sino que necesitamos tener una visión lo más multidisciplinar posible y que además seamos capaces de aplicarlo en distintos contextos. Y ya no solamente eso, sino que también los ámbitos del conocimiento también se van hibridando cada vez más. Y están pasando cosas con esto de la aceleración, pues diría que casi auténticamente revolucionarias. Y por poner un ejemplo, que además lo hemos comentado, bueno, y hemos hecho alguna demo también con todo esto. No sé si conocéis una aplicación que se llama Midjourney. Bueno, ha sido como el trending
bueno, uno de los trending topic tecnológicos de este verano, que además tengo que decir que David fue una de las primeras personas en hacer una guía en español para aprender a utilizarla, que básicamente viene a sustituir algo que antes llevaba muchísimo trabajo hacer de manera manual, que son, bueno, pues tanto ilustraciones como fotografías artísticas, ¿no? Pues hay un pequeño grupo de desarrolladores que se ponen a hacerlo, lo hacen open source y en apenas unos pocos meses entrenan en abierto un modelo, ¿no? Que con 10 fotos, por explicarlo un poco de manera sencilla, tú le pones 10 fotografías de tu cara, se entrena el modelo y a partir de ahí te puede poner como una diosa de Rubens, te puede poner como un cuadro de Klimt o como prácticamente tú lo quieras en apenas unos segundos. Esto es auténticamente revolucionario. Está cambiando mucho la industria y hay un montón de disrupciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues precisamente si somos capaces de tener esta visión global. Bien. Bueno, un poco en la línea de alguna cosa que ya iba saliendo, desde luego nosotros como líderes, el reto que tenemos por delante es tener una visión cada vez lo más global y lo más completa posible y el entender que, independientemente del puesto que ocupemos, que ya sabemos que tenemos una agenda muy complicada, por eso el reto es cómo, que tiene que ver con el aprendizaje y los hábitos, pero estamos en un momento donde vamos a tener que estar aprendiendo, reciclándonos constantemente y luego, por supuesto, como se decía además anteriormente, el que seamos también capaces de reaprender o de desaprender la vieja manera de hacer las cosas. Y esto pues es un poco lo que tenemos por delante. Este es el motivo por el que nosotros hemos escrito Upgrade, donde lo que tratamos es de ahorrar muchísimo trabajo a la gente que lo quiera leer. Es un libro de libros o un metalibro, donde además se puede leer de diferentes maneras y donde lo que hacemos es ofrecer las claves prácticas para todas aquellas personas y para todos aquellos líderes, por supuesto, que quieran ser más curiosos. De hecho, hablamos muchísimo de la curiosidad. Nosotros que somos curiosos compulsivos y omnívoros intelectuales, me atrevería a decir también. Bueno, pues es un libro para los curiosos y para los superaprendedores y ahora pues David nos va a contar un poco en qué consiste este modelo Upgrade. Os voy a lanzar un par de spoilers del libro, básicamente, pero sin destripar mucho. A ver, después de, yo creo que 15 años de experiencia trabajando con diferentes equipos, no solamente intentando montar equipos multidisciplinares, sino personas que tuviesen ese concepto de poliédrico que comentaba antes, diferentes competencias, ¿vale? Entonces, el modelo que hemos definido, básicamente, además utilizamos voy a alejarme un poco de esto, un modelo, una metáfora humano-máquina, como si fuéramos a modo de simplificar, ¿no? No somos máquinas, pero a modo de simplificar el gran contenido que teníamos en el libro, básicamente el objetivo es tener la capacidad de instalar o reinstalar nuestro sistema operativo, que tiene que ver básicamente con la forma en la que procesamos la realidad, ¿vale? Tiene que ver, ahora diré un poco algunas ideas principales de cada bloque, pero tiene que ver básicamente con cambiar nuestros modelos mentales. El segundo gran bloque es instalar nuevas aplicaciones, es decir, podemos aprender nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevas metodologías para afrontar la realidad y navegar la incertidumbre. Y finalmente, quizá un bloque un poco más disruptivo que no se suele ver, que lo llamamos mejora tu hardware, y nuestro hardware es nuestro cuerpo biológico, y hacemos una reflexión bastante interesante al respecto. Por dar un par de pinceladas, en este primer bloque de actualiza tu sistema operativo empezamos por conócete a ti mismo. También coincido, creo que también se comentó de que no nos conocemos. Tenemos que conocernos nosotros mismos de cara a evolucionarnos. Si no nos conocemos es imposible trazar una ruta hacia donde queremos ir, ¿no? Por otro lado, empezamos a hablar de sesgos cognitivos y modelos mentales. El libro creo que se lee muy fácilmente, pero también tiene una base bastante científica. Entonces, hablamos básicamente de lo que poco conocemos del cerebro actualmente, pero digamos cogemos bases neurocientíficas y bueno, ponemos encima de la mesa que nuestro cerebro nos engaña, literalmente. Es un optimizador nato de energía y toma diferentes atajos mentales y pensamos que estamos tomando decisiones súper conscientes y no es verdad. Entonces, tenemos un capítulo dedicado a sesgos cognitivos y básicamente cómo utilizar modelos mentales para poder navegar por ellos y sobre todo superarlos, ¿no? Luego hablamos por otro lado de pensamiento sistémico y resolución de problemas complejos, ¿vale? Son yo creo que dos competencias básicas para
lo que comentaba Mónica, ¿no? Del contexto VUCA en el que vivimos. Básicamente el mundo es más complejo, que significa que además asociamos la complejidad con lo sistémico, ¿no? De hecho, complejidad viene del lazar, ¿no? Del latín. Entonces, cualquier cosa compleja es un sistema. Tenemos que pensar de forma sistémica. No podemos básicamente tener una mirada sesgada en un ámbito en concreto, sino analizar cuáles son las piezas más importantes del puzzle y a partir de ahí operar con ello, ¿no? Y luego nos metemos en pensamiento crítico y además pensamiento ético, o sea, la parte más relacionada con los valores, y también rescatamos el estoicismo. Básicamente porque se empieza a hablar, pues se lleva hablando mucho de resiliencia. Nosotros creemos mucho en la resiliencia, pero si os fijáis, la resiliencia es una propiedad que tienen los materiales, donde tú estresas un material, cambia de forma, ¿no? Es adaptable, pero cuando dejas de estresarlo vuelve a la forma original. En eso no creemos. Creemos más en la antifragilidad. Es decir, en realmente si hay una situación de estrés te tienes que hacer más fuerte, ¿no? No vuelves a un estado anterior. Y eso lo cogemos del estoicismo también, aunque hacemos una pequeña revisitación. En Descarga Nuevas Aplicaciones lo que hablamos básicamente es de herramientas y de técnicas. Hablamos de cómo ser más productivos, hablamos de cómo poner en marcha ideas, desarrollando proyectos, casi siendo como emprendedores. Yo, si tuviese que escoger un capítulo de todo el libro, sería aprender a aprender. Es decir, creo que la capacidad o la habilidad que tenemos para aprender, y aquí hablamos mucho de curiosidad, va a determinar nuestra capacidad de adaptación a futuro. Por lo tanto, tenemos que aprender a aprender. Y es muy curioso porque nadie nos enseña a aprender. Y aprender es una habilidad. Se puede aprender a ser más efectivos incorporando conocimiento y memorizando, por ejemplo. Y luego tenemos un bloque muy interesante relacionado con la parte de futuros. Básicamente, creo que vivimos en un mundo cortoplacista y tenemos que de alguna forma romper ese ciclo de pensar en un horizonte 1, un horizonte de a un año vista, incluso a 2 años vista, ya casi años luz. Podemos levantar la mirada y pensar a 10 años vista, no con el objetivo de anticipar el futuro, no con el objetivo de adivinar el futuro, porque el futuro no se puede adivinar, pero con el objetivo de tener una imagen, una visión, un propósito, un horizonte. De hecho, en el libro hablamos ya no solamente de utopías, que las utopías son escenarios de futuro que son inalcanzables, sino de protopías, que básicamente son escenarios un poco más creíbles que nos ayudan, digamos, a son como imágenes magnéticas que nos impulsan hacia ello, ¿no? Yo siempre digo que al final, si no sabemos dónde ir, todos los vientos son favorables, ¿no? Entonces tenemos que levantar esa mirada para ver dónde queremos ir. Y luego, finalmente, el Mejora tu Hardware. Aquí básicamente hablamos de ejercicio físico, de sueño y de alimentación. No sé si habéis pensado alguna vez, seguro que sí, pero vamos, el rendimiento cognitivo y físico tiene que ver con nuestro estado de bienestar. Y aquí además hablamos en todo el libro de estado de bienestar como algo más holístico. Entonces el sueño, el ejercicio físico y la alimentación son clave. Y luego nos metemos en un punto un pelín más transhumanista, un pelín más futurista, porque probablemente ya se empieza a hablar, digamos, la conexión inteligencia artificial humano. Hay una metáfora que planteó Kasparov, que eran los centauros, ¿no? Es decir, cada vez más nos vamos a apoyar en herramientas que automatizan las cosas que nosotros somos muy malos haciendo, como por ejemplo tener en cuenta grandes volúmenes de datos y realmente dándonos la oportunidad de aportar valor como humanos en la parte más creativa o en la parte más estratégica. Pues el futuro cercano nos va a llevar a tomar muchas decisiones como edición genética, nootrópicos, es decir, una serie de componentes que están ya casi ahí y que de alguna forma van a marcar una diferencia entre nuestra capacidad de rendimiento, ¿no? y de trabajo. Entonces, nos adelantamos un poquito en el futuro para dar como ese siguiente paso, esa visión un poco más de Horizonte 3. Y aquí, pues una última idea, por lo menos para terminar este bloque, y es que, decía Tsiolkovsky, que era físico y además padre de la cosmonáutica, que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero uno no puede estar en una cuna para siempre. Y nosotros pensamos que, pese a los tiempos que estamos viviendo, tenemos frente a nosotros la posibilidad de construir futuros prometedores y futuros brillantes si los sabemos aprovechar, y que está en nuestra mano el sentirnos orgullosos de ser unos buenos ancestros, mirando también hacia el futuro y hacia las generaciones futuras y hacia el legado que podemos dejar si ponemos algo de nuestro lado para generar un impacto positivo. Y por lo menos, pues desde la humildad, que es otra de las palabras que se decía también, es nuestra misión con la escritura de este libro. Muchas gracias. Estaba yo ahí pensando,
justamente estaba pensando, yo nunca voy a ser Mercedes Milá, porque yo nunca voy a tener la oportunidad de decirle, de que un invitado, un umbral me diga, he venido a hablar de mi libro. Porque la verdad es que yo, Teresa Viejo ha venido a hablar de su libro, David y Mónica también, pero es que estoy encantada además de que lo hagan, porque creo que aportan muchas cosas, ¿no? Y como a mí me gustaba mucho Mercedes Milá, me gusta mucho, pero en su época, cuando yo estudiaba, la seguía mucho, digo, cuando me pasó eso, ahora pensaba yo, ellos no tienen esa cosa, ¿no? de enfadarse conmigo, porque podéis hablar de vuestro libro. Pero yo tengo una pregunta para vosotros, que conocéis mucho el mundo techie, ¿no? Toda la tecnología, y ahora estamos viendo en Estados Unidos esos despidos, ¿no? De algunas tecnológicas. Facebook, bueno, han anunciado algunos despidos más. Me gustaría preguntaros simplemente, ¿eso va a llegar a Europa? ¿Y cómo van a prepararse esas empresas tecnológicas que han sido las que han llevado siempre el upgrade, lo han tenido muy, muy claro, ¿no? ¿Cómo van a prepararse para lo que venga? Es decir, ¿cómo creéis que va a suceder esto con las tecnológicas? ¿Empiezo yo? A ver, yo creo que aquí hay una reflexión más profunda, que es el concepto de crecimiento de éxito. O sea, yo creo que hay un modelo americano, que básicamente es un modelo de contraer una deuda futura, donde tú básicamente tienes una promesa de crecimiento y digamos que te metes en un ciclo de crecer de forma constante, ¿no? Tanto si eres startup como si eres un Facebook, por ejemplo. Entonces, yo creo que ha habido un punto donde las empresas tenían una promesa futura, sobre todo las grandes tecnológicas, donde han ido endeudándose y creciendo en base a un modelo de empresa futuro, y donde realmente ante la adversidad se han tenido que contraer. Hay muchas otras empresas, de hecho estamos muy, muy centrados en modelos de empresa pues, más conscientes, un movimiento que es el de B Corp, empresas sostenibles, el triple balance, y de alguna forma han salido muchos datos de que ese tipo de empresas, ya sean tecnológicas o no, son mucho más resilientes. De hecho, frente, por ejemplo, al COVID, se veían cifras de empresas B Corp o empresas que de alguna forma tienen un propósito muy sólido, han sido mucho menos afectadas, porque tienen una cultura mucho más sólida, porque no han generado, digamos, un despilfarro para una apuesta futura. Entonces, yo creo que en Europa tenemos otro modelo, eso es lo que creo. De hecho, yo también he estado muy metido en el mundo startup, bueno, sigo metido, y creo que, digamos, la forma en la que evaluamos las empresas es muy diferente. Por lo tanto, puede ser que llegue para empresas que han intentado seguir un modelo más americano, pero no creo que llegue de esa manera. Fantástico. Pues vamos a acabar con una segunda y última pregunta, que es ¿cómo veis o cuál es la habilidad o cuál creéis que es, de todo lo que habéis recogido en el libro, lo que falla más en los directivos actualmente, ¿no? Lo que les cuesta más ver como esa cuestión que tienen que desarrollar más, ¿no? ¿Cuál creéis que es esa debilidad, si pudierais poner el foco en algo, ¿no? Fenomenal. Pues a ver, alguna idea, por lo menos de lo que vemos en nuestro día a día. Lo primero de todo es el aprender a pensar para tomar decisiones en incertidumbre, y cómo se puede pensar y tomar decisiones cuando toda la información que teóricamente necesitas para poder tomar una decisión inteligente no la tienes y probablemente no la vas a tener. O sea que para mí sería una, y dos más, así un poco como titulares. Luego la segunda creo que tiene que ver con la cuestión del aprendizaje, el entender que tenemos que promover una cultura del aprendizaje permanente y que ya no es como antes, que estudiábamos y ya está, ya sabíamos prácticamente todo lo que teníamos que saber, sino que a día de hoy tenemos que estar constantemente observando y leyendo el contexto a nuestro alrededor, y luego no pegarnos demasiado a nuestras creencias, porque si somos demasiado rígidos vamos a perder la oportunidad de evolucionar y de desaprender viejas maneras de hacer las cosas. Y luego, en tercer lugar, y para mí personalmente probablemente lo más importante de todo, tiene que ver con el aprender a escuchar. Creo que la mayoría de los problemas en las organizaciones se solventarían si los líderes supiéramos escuchar mejor el contexto, escuchar mejor a los equipos, escuchar mejor a las personas e incluso escucharse mejor a uno mismo. Fíjate, escucharse mejor también a uno mismo, de manera que podamos crear espacios de seguridad psicológica para que la gente se exprese con libertad. Por ejemplo, a veces las empresas no innovan lo suficiente, no porque no tengan buenas ideas, sino porque no creamos el espacio apropiado para que, entendiendo la diversidad, entendida de manera amplia, incluso desde el punto de vista cognitivo, la gente se pueda expresar con libertad. El otro día me explicaron una cosa que me impactó mucho, y es que las personas hablamos un 70% y escuchamos un 30%, y que debería ser al revés. Deberíamos escuchar un 30 y, o sea, hablar un 30 y escuchar un 70. Es que yo no lo practico mucho, hablo demasiado. Entonces, por eso me equivoco. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, David. Un placer teneros aquí.